Buenos días, Dios les bendiga. Les saluda nuevamente la pastora Marta Ramírez de Cruz, de la Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Estoy muy contenta de poder nuevamente transmitir el mensaje a través de este medio, que como anunciamos la semana pasada, lo vamos a estar haciendo de esta manera mientras dure el toque de queda a causa de la crisis del coronavirus. Pero qué bueno que tenemos esta manera de poder compartir y hacerles llegar esta bendición del mensaje divino, porque en verdad todos los de forma especial y lo procuramos por diferentes medios. Yo quiero anunciarles hoy que además de, como la semana pasada, que tuvimos domingo, martes y jueves el mensaje a través de mí, miércoles y viernes a través de la pastora de jóvenes Aida Mota, vamos a añadir a la hermana Sonia García para que ocupe el espacio de los lunes a las 7:30 de la noche. Así que yo sé que es un regalo para ustedes, por lo mucho que a ustedes escucharla en la escuela dominical. Y así aprovechamos para cada noche poder transmitir un mensaje de vida, de esperanza. Así que vuelvo y aclaro. Hoy estoy yo a las 10:30 de la mañana, lunes a las 7:30 de la noche, nuestra hermana Sonia García. Martes y jueves regreso yo a las 7:30, Aida Mota, miércoles y viernes. Todos a las 7:30. Así que yo espero que te conectes, que disfrutes el mensaje y que sepas que Dios siempre va a tener palabra para ti. En esta hora quiero orar para comenzar, después de lo cual voy a tener a mi nieta, Yanira Torres Cruz, en una alabanza especial, y luego entonces pasamos al mensaje de la mañana. Oramos. Padre amantísimo, te doy gracias una vez más por la oportunidad que me das de llevar tu palabra, de utilizar este púlpito electrónico para llegar al corazón, a la mente, al pensamiento, a la necesidad de cada uno de los que se ha conectado. Yo te suplico, Padre, que tú fluyas, que tú hables, que tú nos ministres, que tú atiendas en esta hora al anhelo de nuestro corazón, que tú traigas la paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú sigas dándonos prudencia, cordura, fortaleza, y que nos sigas guiando en toda decisión, que podamos discernir los tiempos y podamos responderte a ti de la manera que tú esperas, así como nosotros también te clamamos y tú nos respondes. Señor, hoy necesitamos palabra tuya, necesitamos que tú sigas aclarando, mostrándonos, Padre Santo, el propósito de todo esto. Así que tu corazón está dispuesto a tu voz, a escuchar tu palabra. Habla, Dios, ministra, no solo en este espacio en que se está haciendo en vivo, sino después en los momentos en que tantas personas van a verlo en repeticiones. Señor, sé tú alcanzándoles con tu gracia, con tu Espíritu Santo, con tu favor y con tu abrazo divino. Es en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que te suplico estas cosas con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, tengamos ahora la alabanza especial. Hola hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Nosotros les extrañamos mucho y esperamos que el Señor se siga glorificando de esta manera, que nos ha dado la bendición de que podemos transmitir así desde nuestro hogar. Y vamos a adorar al Señor con esta alabanza, que yo sé que es una alabanza que todo el mundo se sabe, que se llama En tu presencia.
Aleluya, qué bueno poder adorar al Señor y reflexionar, aleluya, en las bendiciones que hay en estar en la presencia del Señor. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes un pasaje conocido, pero como les digo siempre, como el Señor es como es, y su palabra es tan rica, tan profunda, de acuerdo a los momentos en que se está viviendo o los niveles de gracia que Dios quiera compartir en ese momento, pues Dios le muestra a uno lo que quiere decir para un momento particular. Y yo quiero predicarles hoy en un pasaje que está en Primera de Reyes 18, los versículos 36 y 37. Tan pronto empiece a leerlo, ustedes se van a dar cuenta de quién se trata. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, responde, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense qué interesante. Desde la arrancada le voy a decir que ya ese versículo nos revela el propósito por el cual ocurrieron las cosas que ocurrieron en el tiempo de Elías y que yo les voy a compartir. Que nos arroja luz para nosotros también darnos cuenta las cosas que están pasando en nuestro tiempo y cómo también nosotros podemos ser iluminados para comprender qué Dios quería decir en medio de esa situación. Esto se refiere al tiempo en que el rey Acab reinó sobre Israel, el reino del norte. Fíjense que de Acab se dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron delante de él. Ya otros habían empezado a tirar para el monte y hacer cosas que Dios no aprobaba. Sin embargo, Acab botó la bola. Acab fue más allá. Como vemos hoy día con los gobernantes y con mucha gente que está en el poder, que siguen yendo más lejos, traspasando más los límites. Por ejemplo, unos cometieron una corrupción, pero entonces uno ve como otros cometen corrupciones peores, hacen más daño, roban más, hacen cosas más inesperadas, y uno dice: ¿en serio? ¿Lo va a hacer peor que el anterior? Pues así era. Y en el tiempo del pueblo de Israel ocurría de esa manera. Acab y también se casó con hija de Dios pagano, una mujer que tuvo fama por lo malvada que fue y por lo opuesta que estuvo a la adoración al Dios de Israel. De hecho, otros reyes guiaron al pueblo de Israel a la idolatría, pero acá, por mano de Jezabel, su esposa, trató de eliminar todo tipo de culto, de adoración al Dios de Israel. Y lamentablemente, cuando uno ve la sociedad presente, uno se da cuenta que cada vez hay más intención, no solamente de meter cosas erróneas
y falsas doctrinas, sino de alguna manera eliminar toda posibilidad de que nosotros estemos claros en quién es Dios, qué merece, cómo servirle y cómo hacer su voluntad. ¿Sabe? Hay un esfuerzo constante de las tinieblas para tratar de evitar que el culto a Dios se dé como Él es digno y como Él merece. Y esa fue la situación que hubo en el tiempo de rey Acab. Sin embargo, de la nada aparece un hombre de Galaad que se llama Elías. Y Elías se presenta al pueblo y dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjate que viene con una palabra profética poderosa, amenazante, porque ellos creían que los Baales eran los que controlaban el clima. Había una adoración, un auge en la forma en que el pueblo se había adentrado en la idolatría y se había apagado toda otra voz profética de parte de Dios. Sin embargo, vemos que aparece Elías de la nada, una persona desconocida. Déjame decirte que a veces estamos esperando la palabra profética de alguien conocido, de alguien famoso mundialmente, pero no necesariamente. Dios puede levantar un hombre o una mujer para traer palabra y para decirnos lo que Él tiene para esta hora y para esta época. No tiene que ser un Gigi Ávila, no tiene que ser un hombre destacado y conocido como lo fue Billy Graham. Aparece Elías en el escenario, pero lo importante es que trae una palabra que confronta el pecado de su nación y además que se cumple y de esa manera da veracidad y credibilidad al ministerio de él. Porque eso es bien importante. O sea, no podemos esperar que la gente cree en nosotros si hay elementos en nuestro testimonio o en nuestro mensaje que les restan credibilidad. Y en el caso de Elías, él sencillamente dijo eso. Vive Jehová. O sea, primero afirmó que aunque ellos estaban adorando a los Baales, el Dios de Israel seguía vivo. Y él estaba en su presencia, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra en estos próximos años. Estaba, de alguna manera, desautorizando lo que para ellos era autoridad en ese tiempo, que eran los Baales. Y el Señor va a poner en vergüenza las tinieblas en esta época también. El Señor le va a demostrar al mundo quién es Él, quién es el verdadero Dios, quién de verdad tiene todo control, quién es el soberano. Y si ellos creían que los Baales controlaban el clima y tenían el sartén por el mango, iban a descubrir que no había tal cosa. Como nosotros estamos descubriendo que ni los gobiernos, ni la ciencia, ni nada, en una hora como la que estamos viviendo en una pandemia, puede traer solución, salvo lo que la iglesia está declarando y proclamando constantemente, que hay que humillarse ante el Señor y orar al Dios vivo, estar en su presencia para que Él responda y para que Él haga lo que Él ha determinado hacer y por lo cual ha permitido lo que está ocurriendo. Fíjense que inmediatamente que Elías dice esa palabra, que es una palabra y una profecía molesta, que no agradó al pueblo. ¿Cómo le iba a agradar al rey, a Jezabel, que había promovido la adoración a Baal y a Acera, y al pueblo, que algo tan vital y tan necesario desapareciera? Como nos pasa a nosotros hoy. Tanto que nos gusta estar en la calle, eh, ir de tiendas, compartir en grupos, y eso es precisamente lo que nos estamos pidiendo hacer. Y que alguien nos diga, tienes que estar encerrado en tu casa, no es alegre, no es bueno, no es lo que más queremos oír. Es más, a algunos les incomoda tanto que ni siquiera lo están obedeciendo, para su propio mal y el mal de los que comparten con ellos. Porque si la gente se fastidiara sola, fuera una cosa, pero no quieren ver que perjudican al resto. Los ciudadanos, cuando cometen ese tipo de errores, es como el borracho que se tira a la carretera. Si se matara solo es malo, pero lo triste es que mata a otros y que choca con otros autos y que arrolla gente, etcétera, etcétera. Pues lo mismo pasa eh, cuando nosotros somos irresponsables, cuando nosotros no sabemos obedecer o no sabemos sujetar a la autoridad, y cuando nosotros no sabemos estar límites. Mira, quizás por un tiempo breve, a menos que por nuestra insensatez ese tiempo se extienda a causa de que el mal se multiplique por no haber atendido a tiempo la palabra que se nos dio.
Pues Dios, como sabía que el mensaje de Elías no había sido simpático y que él había dicho que solo por su palabra iba a volver a llover, Dios le dijo, vete, escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y Elías, así como obedeció para llevar un mensaje antipático, que quizás no iba a ser recibido de forma agradable, también obedeció para irse a esconder donde Dios le dijo. Mucha gente ha mencionado esto en estos días. Dios le dijo a Elías que se escondiera en el arroyo de Kerit y por eso nosotros también nos tenemos que esconder. Sin embargo, lo han dejado ahí. Pero fíjate que Dios lo envía a una primera etapa de privación y a los pocos días el arroyo se seca. Quiere decir que Dios le está mostrando al mismo Elías, en medio de su obediencia, que hay cosas que vienen solamente por un tiempo y que los procesos tienen varias etapas. A veces viene una crisis, queremos orar a Dios y que todo se vaya. Y a veces necesitamos tiempo en la presencia del Señor, aprendiendo algo que Dios nos está enseñando y caminando hacia el frente en la conquista de lo que queremos recibir de parte del Señor. Pues Elías obedeció, pero no por eso el arroyo no se secó, porque hay muchas cosas que Dios nos va a poner delante, pero es por un poco de tiempo. Sin embargo, Dios siempre tiene instrucciones para aquellos que están pendientes a Él y que están atentos a su voz. Dios va a hablar a aquellos que le buscan, a aquellos que quieren su dirección y que quieren conocer cuál es el camino del Señor y cuál es el paso a seguir en medio de una situación. En una crisis, no te preocupes por la crisis, preocúpate por qué Dios quiera decirte en medio de ella y por tu obedecer. Ese es el secreto. Las crisis siempre van a venir. Lo importante es saber qué Dios quiere que hagamos en cada una de ellas y que nos movamos en esa dirección. Porque el único que puede atrasar lo que Dios quiere hacer somos nosotros mismos, si no obedecemos, si no caminamos. Y este pasaje es una demostración extraordinaria de lo que estoy diciendo. Sin embargo, como les dije, Dios siempre tiene instrucciones para su pueblo, para aquellos que están buscando su palabra y le escuchan. Y Dios le dijo a Elías cuando se secó el arroyo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, que yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Se va a dar cuenta cuando continúe que la viuda no sabía que Dios le había dado esa orden, no, ni nunca se enteró. Porque Dios tiene gente que va a hacer cosas a favor nuestro, cuando nosotros somos obedientes, que las va a poner en nuestro camino, nos conozcan o no, sean siervos de Dios o no, conozcan a Dios o no, pero van a hacer lo que Dios determine que ellos hagan a favor nuestro. No te preocupes si es un impío, no te preocupes si es un inconverso, preocúpate si Dios te dio unas instrucciones, que Dios va a encargarse de mover a esa gente en esa dirección. Pues Elías una vez más obedeció y se fue hacia Sarepta de Sidón, y cuando entraba en la ciudad vio una viuda allí y que recogía leños para irse a su casa, y él la llamó y le dijo, te ruego que me des un poco de agua. Y aunque la sequía había comenzado, todavía había agua, y ella fue a buscar agua para el profeta, aunque no lo conocía. Pero él vuelve y le dice, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le dice, no lo dice así, pero yo le diría, ¿estás loco? Porque ella le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino solamente un poquito de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y venía a recoger estos leños para preparar el último pedazo de pan, para que lo comamos mi hijo y yo y moramos. Fíjate cuál es la desesperanza del mundo, la desesperanza de la gente que no conoce a Dios, de la gente que no sabe que el Dios nuestro vive y hace milagros. Pero ella sí supo identificar de alguna manera que Elías era de Israel y que su Dios era Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la gente, aunque no conozca a Dios, sepa que nosotros lo conocemos y que nosotros somos sus siervos, aleluya. Porque la viuda le dijo, vive Jehová tu Dios. Como quien dice, yo sé que tú eres israelita, yo sé que tú sirves a Jehová y que Él vive, pero también sé que es tu Dios. No es Dios mío, yo no lo conozco. Ustedes lo proclaman, ustedes le sirven, pero es tu Dios, no es el mío. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Que muchas cosas el mundo no tiene. De que muchas cosas el mundo hace en esta hora de crisis, de amenaza, que Dios va a suplir a través de la obediencia nuestra.
Porque fíjense que Elías inmediatamente profetizó y le dijo, no tengas temor. Si una palabra debe haber constante en nuestro mensaje para el mundo, creyentes o no creyentes, no tengas temor. Y yo te lo digo en esta mañana, no tengas miedo, confía en Dios. Estate atento a lo que Dios está haciendo en medio de la situación. Porque cuando Elías le dijo a esa mujer, no tengas temor, le dijo, veas como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta y después harás para ti y para tu hijo. Ay, ya estaba pasado. Le estaba pidiendo que de muy poco hiciera pan para él, lo cual en lo natural agotaría la reserva para después hacerle a ella y a su hijo. Fíjense que Elías no está pidiendo que se le dé nada a él. Dios está hablando a través de él, probando el corazón de aquella mujer si era capaz de creer en ese Dios que hablaba Elías y en esa palabra que él traía, porque era su Dios y porque hazme a mí primero, se estaba refiriendo, pon a Dios primero. Porque cuando Elías trajo la primera palabra, él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá en estos años, sino por mi palabra. Realmente palabra, ¿qué palabra había hablado Elías? ¿La de él o la de Dios? Había sido la de Dios. ¿Y a quién quería Dios que la viuda esta que no le conocía le diera primero? ¿Realmente al profeta? Sí, al profeta, pero más que al profeta, a él, para que ella descubriera ese Dios que ella sabía que lo amaba y que la iba a bendecir a través de ella bendecirlo a él y de creer en esa palabra profética. Por eso nosotros tenemos que tener un testimonio y una credibilidad especial para que la gente nos crea en crisis como esta. Y cuando nos oiga hablar, sepa que no está hablando cualquiera, que está hablando que teme a Dios, que le sirve, que sabe que Dios vive y que Dios es bueno y que Dios da lo primero y lo mejor, porque Él es digno y porque Él nos dio todas las cosas y las creó. Y lo menos que podemos nosotros hacer es darle a Él primero. Y la mujer, cuando escuchó aquello, yo no estoy segura si yo lo dice, que ella escuchó la palabra que Elías le dijo, porque él añadió, vive Jehová, que ha dicho, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija menguará hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Nosotros estamos como locos comprando en los supermercados por rumores que se dicen que no son correctos, de que se van a acabar los recursos y los abastos para suplir los supermercados. Confía que Dios, en tu fidelidad, en tu confianza en Él, va a hacer que lo que tengas te rinda. Pero dale a Él primero. Lo primero de tu día, lo primero de tu corazón, lo primero de tu adoración. A veces yo me levanto y cuando voy al baño, tengo el celular cargando allí y caigo en la tentación a veces de mirarlo y veo que tengo 10, 12, 15 mensajes. No caigas en la tentación de mirar primero qué te mandó a decir la gente. Aséate y primero habla con Dios. A Dios siempre lo primero de tu día, lo primero de tu hablar, lo primero de tu adorar, primero de tu y Dios va a hacer que el día te rinda para hacer todas las cosas, todo lo demás. Y miren, aquella mujer le creyó a Elías. Dice que ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces, tal autoridad en la palabra de Dios, tal testimonio y tal credibilidad que la gente que no conoce a Dios conozca a través de nosotros, nos escuche hablar la palabra profética y la crea y la obedezca para descubrir la fidelidad y la grandeza y el poder del Dios nuestro. Es maravilloso. De hecho, Elías y Eliseo vivieron en el tiempo de más milagros. Aparte de Moisés, los profetas que más milagros manifestaron fueron Elías y Eliseo. Sin embargo, fueron los dos que no dejaron cosas escritas porque más fueron sus acciones, sus actos, sus milagros que sus palabras. Sin embargo, 17 libros del Antiguo Testamento son libros de profetas que dejaron su palabra porque lo importante en ese caso
Era esa palabra que se tenía que conservar hasta nuestros días. Pero vemos en el caso de Elías una acción constante de demostración de carácter y del poder de Dios. La cosa es que la mujer lo hizo y comieron el profeta, ella y su hijo por muchos días. ¿Cuántos días? ¿Recuerdas que esto duró 3 años y medio? Tú puedes pensar que un poquito de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija haya sido capaz de generar pan para 3 personas durante 3 años y medio. De eso se trata. Que a veces le creemos a Dios que es capaz de suplirnos para hoy, pero no para mañana. Y se nos olvida que el Dios que suplió hoy, suple mañana, suple pasado. Yo que he pasado ciertas situaciones de salud y casi siempre Dios me ha sanado. Cuando yo me enfermo, que yo pienso, el que me sanó ayer me vuelve a sanar hoy. El que me sanó del azúcar, el que me sanó del quiste en el coxis, el que me sanó del desbalance, me puede sanar hoy de lo que me está agobiando hoy. Y nosotros a veces le creemos a Dios para cosas pequeñas o para cosas momentáneas. Y Dios quiere que le creamos siempre, que nuestra fe no mengue, no cambie, aunque pase el tiempo. Y déjame decirte que pasaron 3 años y medio y Dios siguió supliendo. Eso es lo que está implícito en el pasaje. Sin embargo, así como Dios está actuando en medio de nuestras crisis, mostrándonos su amor, su poder, su provisión, eso no significa que no van a haber crisis o intervenciones malignas, quizás procedentes del diablo o quizás Dios permitiéndolas para que en el camino aprendamos otras cosas. ¿Qué ocurrió en parte del tiempo que estuvo Elías en casa de esa mujer? Pues dice que el hijo de la viuda enfermó. Y enfermó con tal gravedad que murió. ¿Tú te imaginas? Una mujer que lo único que tenía era su hijo y tenía arrimado en un aposento que tenía al lado de la casa a este profeta que le había traído bendición material, pero que ahora ella piensa que de alguna manera era responsable de la muerte de su hijo, él o su Dios. Porque acuérdate que la gente responsabiliza a nuestro Dios por las cosas que nosotros hacemos. Ama u odia a Dios, le cree o no le cree a Dios, sigue o no sigue a Dios por las cosas que nosotros hacemos. Porque es evangélico, y eso que va a discípulo, y eso que es pentecostal, y eso que es de la iglesia Marta, que dicen en porque la gente transfiere a Dios nuestros logros como también nuestros errores. Y por eso tenemos que tener cuidado. Y la mujer lo único que sabía era que Dios era poderoso para multiplicar la harina y el aceite y suplir pan. Pero no sabía que era el Dios que podía resucitar los muertos. No sabía que Dios podía hacer algo más allá. Y Dios quiso demostrárselo a esa mujer. Y dice que cuando el muchacho murió, más bien el niño, que es como dice la palabra, ella va de Elías y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? O sea, ella sigue entendiendo que Dios está en control y siervo. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para tratar iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Fíjate que ella está testificando de esa forma que Elías es un varón de Dios y que ella es una mujer inicua. Yo no sé cuál es la vida de ella porque no lo menciona, pero ella misma está reconociendo su pecado. Ella misma está recordando, como solemos hacer muchas veces, esto me pasa porque yo hice esto. Hay cosas que son consecuencias, pero otras no. Dios es un Dios bueno, de gracia y de bondad, un Dios de misericordia. Y tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer siempre que está para bien y no para mal. Que Dios siempre quiere tener su favor con nosotros. Y fíjate que Elías le dijo, dame acá tu hijo. Elías ni lento ni perezoso dijo, si Dios nos está manteniendo vivos, no es para matar al niño, porque tenemos que ser gente de sabiduría y discernimiento. Nosotros tenemos que conocer el carácter de Dios para saber cómo Dios actuaría en tal situación. Así que Elías sabía cómo era Dios y creyó que Dios una vez más se iba a manifestar, que Dios una vez más tenía propósito y que la última palabra no la tiene la muerte, sino la vida. No la tienen las circunstancias ni el diablo, sino Dios. ¿Podrías creer eso? ¿Podrías entenderlo? Y fíjate que Elías le dice a ella, dame tu hijo. Y entonces él lo tomó de su regazo. Por eso dice niño, pero tiene que haber sido un niño pequeño para que ella lo tuviera.
Ella lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Qué bueno es que todavía quede gente sana, santa, que nosotros podamos acudir a su privacidad y no ser dañados, y no ser lastimados, y no ser invadidos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice que Elías puso el niño sobre su cama y que clamó a Jehová, que es lo que tenemos que hacer siempre. Porque era el profeta Elías, no iba a hacer otra cosa. Nosotros tenemos que siempre depender de Dios, siempre entender que esa es nuestra primera opción. Y Elías clamando a Jehová dijo, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir su hijo. O sea, Elías estaba consciente que Dios estaba afligiendo a la nación, que lo que vino para quebrantar, para confrontar, para sacudir el piso, para que la gente volviera en sí, para que se dieran cuenta de su pecado, para que dejara la idolatría, para que se volvieran a Dios. Y él está ahora en otro lugar que no es en Israel, está en Sarepta de Sidón. Y él mismo se pregunta, Dios mío, pero ¿cómo es posible que tú me traes aquí a bendecir a esta mujer y a que ella se convierta en mi canal y fuente de bendición? De su poco, de su escasez, me estás brindando a mí y la estás bendiciendo a ella, pero la aflicción que era para tu pueblo está llegando acá y su hijo ha muerto. Elías tampoco entendió, porque hay cosas que no las entendemos, pero habló con Dios y se dejó dirigir por Dios. Y dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Aleluya. Y dice que Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y revivió. Tremendo. Y él tomando el niño, lo llevó de su aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Qué tremenda noticia. Hay gente que son solamente pájaros de mal agüero, gente de malas noticias, pero en medio de las malas circunstancias, Dios tiene sus profetas de buenas noticias. En medio de los procesos que Dios está pasando a su pueblo, otros son impactados, aunque sean pueblos de Dios. Y Dios quiere levantar un testimonio para que ellos también le conozcan y vean que es Dios de la vida, que no solamente da pan, da vida, resucita a los muertos, como lo vimos tan claramente en Jesús. Y cuando esa mujer recibió a su hijo vivo, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. La palabra de Dios es verdad en tu boca. Te sorprenderías, ¿verdad que sí? No era suficiente 3 años de harina y aceite para poder ser alimentados el profeta de su hijo. Para ella conocer eso, mira, la gente necesita a veces más. Y Dios les da más. ¿Cuántas evidencias Dios te ha dado de que Él es Dios? De que Él es bueno, de que Él es misericordioso, de que Él te está llamando, de que Él tiene un plan, que Él quiere venir en situación. ¿Cuándo tú vas a decir, ahora conozco? Porque a veces estamos viendo milagros todo el tiempo y no vamos de creerle a Dios. Y no acabamos de acreditar la palabra que los pastores, los científicos dan. Pero esta mujer finalmente, cuando más que estómago se le dio el corazón, entonces pues, puso atención al valor de Dios y de su profeta. Por eso Dios no solo nos está tocando el estómago, sino que nos está tocando el corazón, la existencia, la posibilidad de perder la vida para que acabemos de conocer que Él es Dios y que Él es el que resucita, que Él es el que está en control, que Él es el que toca nuestro corazón, pero también levanta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro ánimo de volvernos a las cosas que hemos perdido. Por eso yo de toda esta situación estoy esperando cosas grandes y gloriosas. Porque fíjate que eso fue precisamente lo que pasó inmediatamente. Elías estuvo 3 años en casa de esa mujer. ¿Recuerdan la pasada que les hablé de los 3 días en que Saulo estuvo en ayunas esperando que Dios enviara a Ananías a orar por él, y de los 3 años que estuvo en Arabia antes de presentarse a Jerusalén y de empezar su ministerio? Saulo de Tarso para convertirse en el apóstol Pablo. Pues aquí vemos a Elías en lo mismo. 3 años encerrado
en un aposento en casa de una viuda, haciendo lo que sabemos hacer los cristianos o lo que deberíamos saber hacer, conectado con Dios. Conectado con Dios de tal manera que después Dios lo considera listo para hacer lo que se hizo. Que muchos conocen la historia y si tú no la conoces yo te la voy a relatar. Pasados esos 3 años, que yo digo, ¿cuánto tiempo le demostraremos a Dios en esta crisis para que sean 3 días, 3 semanas, 3 meses o 3 años? Por decir algún número. Porque pasados 3 años, cuando la cosa se puso grave, fue que entonces el pueblo estuvo listo para lo que iba a ver. Y yo creo que a veces nosotros le decimos a Dios cuando estamos listos para ver un milagro. Y sería bueno que el tiempo de encierro lo utilicemos para buscar de tal manera el rostro de Dios que estamos listos pronto. Que lo usemos para conectarnos con Él, para humillarnos, para buscarle, para confesar nuestro pecado, para rendir nuestro carácter, modificar nuestras actitudes. Usted no se imagina la cantidad de memes que la gente está enviando acerca de la guerra que hay entre esposos y esposas, porque ahora están obligados a estar 24/7 juntos. La guerra que hay entre hermanos, porque ahora están obligados a estar juntos. Y la guerra que también hay entre padres e hijos, son memes, son bromas. Pero es cierto, nos están obligando a ser familia, a estar unidos y a aprenderlo a estar. Aprender a desarrollar un carácter cristiano, aprender a vivir en amor, a procurar la paz, a dejar las cosas secundarias, a valorar al otro. Alguien envió un meme que decía, oye, he hablado con mi mujer estos 3 días y la encuentro simpática. Eso parece gracioso, pero está arreglando es la poca comunicación que antes de ese momento de la crisis y del compartir obligado ellos tenían. Definitivamente. Otros memes se ven las mujeres diciéndole a los maridos, vete un ratito, yo pago la cuenta. Dicen que nos aparece homilo porque le han puesto un pañuelo en la boca a la mujer para que no hable más. Parecen cosas graciosas, pero están mostrando realidades. Realidades de las malas relaciones que a veces tenemos, la poca comunicación y el no saber interactuar, el no sabernos relacionar, lo cual es vital y básico y Dios nos quiere enseñar. Que empecemos por ahí. A amarnos, a escucharnos, a entendernos, a tolerarnos y a crecer en carácter. Tenemos que definitivamente hacer que en las crisis salga lo mejor de nosotros, porque no sé si sabes que en las crisis sale lo mejor de ti y lo peor de ti. Si lo peor ya salió, permite que lo mejor salga. Porque las crisis son momentos y oportunidades de crecimiento donde tú haces lo que nunca hacías y donde resulta que, como dicen en Puerto Rico, cuando las cosas no salen como tú quieres o donde esa nobleza que había en tu corazón aflora y tú empiezas a amar, a tolerar, a escuchar, a sobrellevar la situación y a hacer cosas que antes no hacías. Y Dios está esperando por eso. Y yo sé que Elías tuvo un proceso extraordinario en la presencia de Dios esos 3 años, pasados los cuales Dios le habla, porque tenía que estar en la presencia del Señor para recibir instrucciones, porque es menester que si él se atrevió a dar la palabra que dio por mandato de Dios, él tuviera que ver qué más quería Dios que hiciera o dijera. Pues dice la palabra que pasados muchos días, o sea, esos 3 años, al tercer año, Dios le dijo a Elías, ve, muéstrate al rey Acab. Dios siempre va a tener instrucciones. A veces rápido, a veces tarda un poco más. Pero hay que estar en su presencia. Y si no hay instrucciones, no hacer nada. ¿Sabes que tanto se ha dicho en estos días, como dice el Salmo 46, donde Dios dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios? Pues mira, hay tiempos que es para estar quietos. Y hay tiempos en que son para levantarse e ir a dar el nuevo paso que Dios indicó, pero solo si Dios lo indicó. No porque yo me cansé de esperar. Porque hay gente que se cansa de esperar y quieren ayudar a Dios y juegan a Dios y dañan todo y atrasan lo que Dios tenía y hasta lo abortan.
yo quiero que en esta hora tú aprendas a esperar voz de Dios para actuar. Y Elías pudo esperar 3 años y una vez recibió palabra, entonces actuó. Dice que salió y en esos días, como era grave el hambre en Samaria, el rey Acab le había dicho a su mayordomo que él se iría por la otra mitad para ver si encontraban hierba para que las bestias no mueran. Y en esa búsqueda, el siervo del rey se encuentra con él, que aquí estoy. Y él le dice, ¿tú estás loco? Si yo le digo eso al rey, el espíritu te va a tomar y te va a llevar a otro lugar y cuando vengamos aquí tú no vas a estar y el rey me va a matar. Y Elías le dijo, no, porque uno sabe cuándo es el momento de Dios, cuando es el cae de Dios, cuando es el tiempo oportuno de Dios. Y Elías le dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. El tiempo de esconderme pasó, como el tiempo de nosotros estar encerrados va a pasar. El tiempo de buscar palabras y de estar humillado va a pasar, aunque siempre tenemos que estar en la presencia de Dios y recibir instrucciones de Él. Pero me refiero a esto va a pasar, pero Dios va a decir cuándo. Y Dios le dijo a Elías, es ahora, y por eso Elías le pudo garantizar al siervo de Acab, a Abdías, que él iba a encontrarse con él, porque ya Dios lo había dicho. Porque el tiempo de estar recogido había pasado. Yo me pregunto, ¿cómo vas a estar tú después que este tiempo pase? ¿Qué cosas podrá hacer Dios a través de ti una vez salgamos? ¿Cuán seguro vas a estar tú de discernir la voz de Dios y de actuar en ella? Porque Elías dice que realmente se parece a Acab y Acab dice, ¿es tú el que turbas a Israel? Hoy día, si hay un crimen de odio, la culpa es de la iglesia por su mensaje de intolerancia. Culpar a otro de los males que acontecen por sus propias vidas y por sus propias acciones y por sus propias conductas. Pero es más fácil culpar a otro porque la culpa es huérfana, nadie la quiere. Y el rey, en vez de responsabilizarse por una manera, Dios estuviera permitiendo aquello, que él no conocía a Dios y por eso adoraban los Baal y no solo la estatua de Baal, sino la de acera. Él no era capaz de reconocer que estaba permitiendo aquello por el gran pecado de la idolatría. ¿Qué pecado más común hoy día? Porque hoy día idolatramos el trabajo, idolatramos la pareja, idolatramos los hijos, idolatramos la la vida, nuestro tiempo de jangueo, se le olvida. Si hay tiempo de idolatría, es él, lamentablemente. Yo me recuerdo de una persona que dijo, hice un préstamo a una persona que no tiene ni casa propia y que está en la prangana. Hice un préstamo porque me quiero operar. Era una persona que tenía, una mujer que tenía un bonito cuerpo, pero estaba complejada porque no tenía senos. Ya quería tener. Y no hizo un préstamo para comprarse una casa, ni para atender otras cosas, otras necesidades reales de su salud. No, hizo un préstamo para ponerse senos. Otra me dijo no hace mucho, porque esto fue hace como 10 años atrás, pero hace mucho otra me dijo, si yo gano esta demanda, lo primero que voy a hacer es operarme, arreglarme de lo fea que estoy. Porque idolatran su físico, idolatran su apariencia, idolatran su imagen. Porque lo más importante es cómo se proyectan y cómo utilizan su apariencia para enganchar y para obtener cosas y personas. Y esto es una idolatría espantosa, alarmante. Y en el tiempo de acá, la idolatría era a muñecos como tal, a imágenes. Pero Acab había caído en la idolatría de su mujer, porque Acab no era el que mandaba allí, era ella, era Jezabel, una pagana, una impía.
por mano de ella fue que la idolatría trató de erradicar el culto y de la adoración al Dios verdadero. Y sin embargo, el rey le dice a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Como decir hoy día, las cosas están malas no por la corrupción, no por el pecado, no por la forma licenciosa en que la gente vive, no porque la gente ha dejado a Dios. Las cosas están malas porque las iglesias se pasan predicando que hay un diablo, que hay un infierno, que el pecado mata y metiéndole miedo a la gente. Mira, más vale que nos digamos la verdad. Para estar libres en el día en que comparecemos ante el tribunal de Cristo y para advertir a toda una humanidad a la cual Dios ama tanto que la quiere salvar, escuchando la verdad. Pero Elías le contestó, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Busca verdaderamente cuál es la raíz de tu problema. ¿Qué es lo que te tiene turbado, confundido? ¿Qué es lo que te tiene en el piso? ¿Qué es lo que te tiene mal parado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te tiene en esa miseria? Busca verdaderamente qué es, no sigas buscando culpables. Identifica qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo, qué decisiones estoy tomando para estar turbado, para estar confundido, para estar atrás, para estar caído, para estar sufriendo. Y Elías fue claro y se lo dijo al rey, no tuvo miedo de eso. Y le dijo, pero para que lo tengas más claro, busca los 450 profetas que tú tienes de Baal y los 400 profetas de Baal, y llévalos junto a todo el pueblo de Israel al Monte Carmelo, que allí Dios va a demostrar quién es el verdadero Dios. Y Acab le dijo, pues bien dicho. Y fueron al Monte Carmelo y dice que allí Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si va a Dios, seguidle, y si va, pues es pos de él. Fíjate que la confrontación que Dios le da a este pueblo a través del profeta Elías es ¿hasta cuándo? A Dios se le está agotando la paciencia. Dios nos sigue amando con amor eterno. Pero si nosotros no aprendemos unas cosas de una manera, Él nos las va a enseñar de otra. Porque Él no va a permitir que el mundo perezca habiendo dado a su Hijo para que sea salvo. Él va a agotar todo para llamarnos y para traernos de las tinieblas a la luz, de la confusión a la cordura, de la idolatría a la adoración del Dios verdadero. Porque Él nos creó para Él y porque Él no se complace en las cosas que estamos sufriendo a causa de nuestro pecado. Y Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Porque hay gente que dice, si yo creo en Dios, pero no le siguen. Sí, papito Dios esto y papito Dios lo otro, pero Dios es más que un papá. Dios es rey, Dios es Señor. A Dios hay que amarle, servirle, obedecerle. Y Elías le está diciendo al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes van a darle a Dios lo que le corresponde? ¿Hasta cuándo ustedes van a Dios como es? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacerlo a tu manera y lo vas a hacer honrando mi palabra y honrando mis mandamientos? Dice el Señor. Si yo soy Dios, Dios sígueme. Si yo soy Dios, como dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, ¿de qué vale que me digas Señor si no vives bajo mi señorío? ¿De qué vale que clames a mí si tú has levantado un muro de separación entre tú y yo con tu pecado y con tu falta de arrepentimiento? Porque déjame decirte, el pecado no separa de Dios. Lo que separa a Dios es la falta de arrepentimiento y de confesión de pecado. Si arrepentidos le confesamos nuestro pecado y nos volvemos a Él nos oye. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Tú estás a ley de una confesión para reabrir el camino de tu relación con Dios. Porque que se quite del medio el pecado, que deje limpio su camino y el hombre limpio sus pensamientos y se vuelva a Él, porque Él tendrá de Él misericordia y será amplio en perdonar. Así lo dice la palabra. Y el pueblo no les respondió nada. Es terrible, ¿verdad? El pueblo no les respondió nada a Elías. Yo te estoy hablando de parte de Dios en esta hora. ¿Hay alguna respuesta de parte tuya para Dios? No a mí, para Él. Yo no estoy en tu casa. Yo no estoy en tu casa viendo. Pero ¿tendrías algo que responderle a Dios cuando Dios te dice
dice, ¿hasta cuándo vas a dividir lo que es mío? Vas a dividir la adoración, vas a dividir la atención, vas a dividir la honra, el servicio, el compromiso. Porque Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amar a uno y odiar al otro. Y no podemos servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a los placeres, a Dios y a nuestra voluntad. Igual, Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Y eso es lo que Dios quiere, antes que tú dejes de permanecer, ayudarte a ser íntegro, a ser solo de Él y para Él poderte bendecir, para Él poderte salvar, para Él poderte llenar, para Él poderte ayudar en esta vida y en la vida eterna. Hasta está diciendo el Señor. Y si yo soy de verdad tu Dios, sígueme, toma mi camino, sírveme, haz un compromiso conmigo. Pero este pueblo no respondió palabra. Yo espero que tú respondas aquella. Y la propuesta de Elías la sabemos. Que cada uno, los profetas de Baal y Acera y yo, tomemos un buey y cada uno monte un sacrificio. Y el Dios que responda por fuego, ese va a ser el verdadero Dios de esta gente. El verdadero Dios nuestro de esta tierra. Y como ellos eran los más, Elías les dijo, empiecen ustedes que son los más. Y ellos cortaron el buey, lo pusieron sobre leña, pero la condición era no poner fuego, para que fuera Dios quien derramara fuego sobre el sacrificio que él aceptaba. Y dice que ellos cortaron el buey, lo pusieron sobre leña y estuvieron desde la mañana hasta la tarde, gritando, danzando, clamando, hasta cortándose, pero, y llamando a Baal, pero Baal no respondía. Porque en esta hora difícil, Baal no te va a responder. Porque en esta hora de crisis, solo el Dios verdadero, el soberano, puede ayudarte, si tú se lo permites, y si tú clamas, y si tú lo consideras tu opción. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo quien respondiese. Sin embargo, Elías le dijo al pueblo, acercaos a mí. Dios está diciéndote en esta hora a través de sus Elías, a través de sus profetas, acércate a mí. Y tengo que cerrarte las puertas de la casa y tengo que cerrarte las puertas de los paris y las puertas de las tiendas y las puertas de los trabajos para que acabes de entender que no tienes otro lugar ni otra persona a quien acudir sino solo a mí. Acércate a mí. Siendo nosotros los que le necesitamos, Él tiene que molestarse en buscarnos, en producir las circunstancias para que le busquemos y nos acerquemos a Él. Y hay gente que está pegado a Netflix y no ha abierto la Biblia. Y hay gente que está oyendo todo menos oyendo palabras. Y hay gente histérica, frenética, como estaba esta gente, oyendo las noticias 24/7. Y no ponen cultos como este para oír mensaje de Dios, palabra de Dios, como hemos dicho que dice el Salmo 85. Escucha lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Es a Dios que tiene que escuchar en esta hora. Y Elías le dijo a este pueblo, acercaos a mí, como Dios te está diciendo en esta hora. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso es lo primero que tienes que hacer. Acercarte a Dios de tu corazón. Porque el altar de este pueblo estaba arruinado. Yo no sé cómo está el del pueblo de Puerto Rico. Tampoco sé cómo está el de tu corazón. Pero Dios nos está llamando a un acercamiento mayor. No a ti nada más, a mí también. No de 1 o 2 horas, como yo oraba antes, sino de 3 o 4. No de leer un capítulo, como yo leía antes, sino de leer un libro completo de la Biblia, el libro de Primera Reyes, el libro de Jeremías. Dios nos está llamando a todos a acercarnos más. A sacar del corazón lo que nos sirve, para que Dios pueda sembrar lo que sirve. Como dije la semana pasada, que Dios le dijo a Jeremías que tenía que derribar, destruir, arrancar y quitar lo que no servía para él plantar y edificar algo nuevo. Y Dios nos está pidiendo que arreglemos nuestro altar, el altar de nuestro corazón, el altar de nuestra familia, el altar de nuestras relaciones, pero sobre todo el altar de nuestro compromiso con Él. De verdad, ¿quién es Dios para ti? ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto vas a aprovechar este tiempo para poderle conocer mejor? Y dice que
de tribu de Israel edificó un altar. Y sobre ese altar cortó el buey y lo puso. Y mandó hacer una zanja alrededor de ese altar, bien ancha, y pidió 3 veces que se echaran 4 cántaros de agua, o sea, 12 cántaros de agua. Y después que el altar estuvo bien empapado con algo que era precioso, porque acuérdense que había sequía, y desperdiciar el agua era algo indebido. Sin embargo, Elías sabía el Dios que lo estaba dirigiendo, el Dios que le dijo: el tiempo de sequía acabó, muéstrate acá que yo voy a hacer llover sobre la tierra. Por eso no tuvo preocupación. Que bueno, cuando uno está sintonizado y sabe lo que Dios está haciendo, uno se quita cargas y preocupaciones de encima. Dice que después que tuvo eso listo, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: con esto fue que empecé. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Primero, invocó a aquel que había sido el Dios de esa nación siempre. Porque nosotros tenemos que volver al Dios de nuestros padres, al Dios de los patriarcas, al Dios de los apóstoles, al Dios de Jesucristo, aleluya. Dios está esperando por eso. Que entendamos que este Dios es el mismo ayer y por los siglos, y que fue el que creó todas las cosas, el que apareció a Moisés, el que escogió un pueblo, el que dejó una ley, el que envió profetas, el que envió a Jesucristo su Hijo para salvarnos, y el que ahora nos pide que nos acerquemos. Tenemos que entender que es el mismo Dios, que no estamos inventando, que no hay nada nuevo. Dios de Abraham, el padre de la fe, de Isaac, el hijo de la promesa, de Isaac, e Israel, el nombre del pueblo escogido. Sea hoy fiesto que es Dios en Israel. Y yo soy tú, y que el mandato te echa. O sea, todo el mundo tiene que entender que Jehová es Dios, que la iglesia somos sus siervos, y que en esta hora de dificultad vamos a actuar en la dirección que Él nos mande. Por eso tenemos que aprovechar el encierro para oír palabras de Dios, para descubrir su voluntad, para recibir instrucciones y para, como Elías, salir a hacer demostraciones gloriosas del poder y el amor de Dios. Sea hoy manifiesto, hoy, dijo Elías, que tú eres Dios, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Qué bueno cuando uno sabe que está actuando en la voluntad de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí está. ¿Cuál era el propósito de los 3 años de sequía? Que el pueblo acabara de entender quién es Dios y volviera su corazón a Él. ¿No será lo mismo que Dios quiere hoy? ¿No es lo mismo que Dios quiere siempre? Que acabemos de entender quién es el que es, el gran yo soy. Y a quién tenemos que buscar, amar, adorar, servir y caminar de su mano para prevalecer, para tener vida y vida en abundancia y luego tener vida eterna. Elías se lo decía: Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Hasta que no entendamos esto, no va a haber un cambio. O Dios va a utilizar otra cosa peor. Por maldad, por amor. Porque Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios no quiere que llegue el fin sin que las naciones le conozcan, descubran que Él es el verdadero y único Dios y se vuelvan a Él. Dios no quiere que eso que está tan cerca, la culminación de la historia, llegue sin que el mundo sepa a través de cómo Él va a manejar esta situación, a través de su iglesia, como lo hizo a través de Él. Que Él es Dios, que su propósito es que volvamos nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos de prueba para entrar por esa puerta? De reconocer en Dios el Dios verdadero, la autoridad máxima, el Padre nuestro, la fuente de todo bien, el dador de la vida, el deleite de nuestra alma, la base de nuestra paz, la fortaleza en la angustia,
¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que entendamos que a Él es que tenemos que buscar, que a Él es que tenemos que acudir y que a Él es que tenemos que volver al corazón? Las cosas no van a cambiar por una vacuna, ya te lo dije en el último sermón. Pero ya está la de la influenza y mucha gente no se la pone. Y hace 2000 años está la vacuna contra el pecado, que es Jesucristo, y tampoco nos la queremos poner, tampoco le queremos aceptar como Señor y Salvador, tampoco queremos acudir a Él, fuente de agua viva, y seguimos, como decía Jeremías, cavando para nosotros cisternas rotas que no pueden retener el agua. Mi pueblo me ha dado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y en el siglo XXI seguimos haciendo lo mismo, buscando agua donde no hay, buscando saciedad, vida plena, abundante, felicidad donde no está, dejándonos llevar por el engaño del mundo y las tinieblas, para descubrir que lo que hacemos es autodestruirnos, sufrir, queriendo que el otro me llene, que los placeres, cosas materiales, y tenemos las casas llenas de cosas, y nos llenan el corazón, nos llenan los ojos, todo lo que tenemos en la nevera, en los gabinetes nos pueden llenar el estómago, pero el corazón solo es Dios. Y Dios nos quiere responder, quiere que se acabe primero el encierro, quiere que usemos el encierro para estar en su presencia, y una vez salgamos tengamos voz profética para los reyes y gobernantes de nuestros países, y quiere que les hagamos frente con la autoridad de su palabra, creyendo que Él nos va a respaldar con su poder, como dijo de los discípulos, que Dios confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Y tenemos que poner en jaque a la gente y decirle: Dios te está llamando porque te ama, porque ve tu sufrimiento, porque ve que has errado el camino, porque ve que lo que necesitas está en la mano de Él, lo que tienes que acercarte. Dios te dice en esta hora que el hasta cuándo termine y me dejo en tu corazón, como dijo a través de uno de los profetas: hijo mío, dame hoy tu corazón. Aleluya. Dios quiere que dejemos de claudicar entre dos pensamientos, que dejemos de querer estar con Dios y con el diablo, que dejemos de querer servirle a la carne y al espíritu, que dejemos de querer tener vida cristiana y vida mundana. No se puede. O le servimos a Dios o a las tinieblas. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él, pero atenta a las consecuencias. Dios nos va a sacar de este encierro, a manifestar su palabra, su voz profética, su poder y sus señales y prodigios a través de un gran avivamiento. Preparémonos y atrevámonos a creerle a Dios y a clamar para que el fuego descienda y la gente no perezca por el fuego infernal, sino que viva por el fuego del Espíritu Santo. Dice que cuando Elías clamó así, cayó fuego, la leña, las piedras, el polvo, el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Dios va a hacer grandes cosas cuando nosotros clamemos, cuando nosotros salgamos, cuando nosotros roguemos, aleluya, ante la gente que hemos desafiado a buscar a Dios. Porque ¿sabes lo que ocurrió? No solo descendió fuego, y Dios demostró que era el Dios de esa nación, y que era el Dios de todo poder, el Dios del clima, el Dios de todo, sino que era el Dios que hacía ver el corazón de ellos hacia Él, que era su anhelo mayor, porque el anhelo mayor es que tú, aleluya, regreses a la casa del Padre y veas que hay abundancia de pan para ti allí. Inmediatamente después, Acab, el pueblo se volvió a su lugar, Acab se subió otra vez al monte Carmelo, se puso de rodillas y clamó a Dios y le dijo a su criado: ve y asómate al mar. Y le dijo: no veo nada. Le dijo: ve 7 veces, porque vamos a estar esperando en Dios hasta que veamos, aleluya. Y después de ir 7 veces, el criado le dijo: veo una pequeña nube como la palma de una mano que sube del mar.
Y Elías dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció después que él declaró, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. ¿Qué clamó el pueblo? Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¿Y qué hizo Dios? No solo hizo descender fuego, sino que hizo llover. Derramó la lluvia que necesitaba la tierra para que ésta produjera, para que el pueblo se sustentara y para que volviera a estar bien. Dios es el Dios de todo. El Dios que está en control. El Dios que permite cosas para llamarnos la atención. El Dios que nos cita en la cámara secreta para que saquemos tiempo para Él. Para que nos preparemos para el fin, pero para el avivamiento y la evangelización que vamos a llevar a cabo antes. Esto lo vengo diciendo hace una semana y no lo voy a dejar de decir, porque eso es firme en el corazón de Dios. Prepárate, busca de Dios, porque en Dios están las respuestas y las provisiones que necesitan. Y confía aún en la escasez que Dios va a suplir. Arregla el altar de tu corazón, porque Dios va a manifestarse, aleluya. Y deja que Dios te empodere para una vez salgamos, podamos ver un nuevo capítulo en la historia mundial, de nuevo avivamiento, no para Puerto Rico solamente, para el mundo entero, aleluya. Cuando el mundo entero, como ahora es posible a través de los medios, vea las cosas gloriosas que Dios va a hacer en cada país a través de su iglesia. Así que estamos en el reloj de Dios, en un momento cumbre, en un momento profundo, en un momento en que de la nada Dios está levantando gente como Elías, que no era conocida, para decirnos, yo estoy en control. El que quiera mi bendición, que me busque. Y el que quiera conocerme, que se acerque, que yo estoy con los brazos abiertos. Yo estoy llamando a mí, porque quiero salvar, porque quiero perdonar, porque quiero bendecir. Y porque sobre todo, sé que el tiempo se acaba y quiero que aquel que cree a mi imagen y semejanza, el ser humano, finalmente venga a mis pies, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que así en esta hora tú puedas, estando de un lado o del otro de esta historia, proceder, responder y trabajar con tu corazón, para luego trabajar con lo que Dios te dirige a realizar. Para cerrar, oramos en este momento. Oh Dios amado, gracias. Trayendo este tiempo la oportunidad de que se dieron en el pueblo de Israel en el tiempo pasado. Tiempo en que al principio los grandes reyes eran los importantes y los grandes sacerdotes, y habiendo que la hostia, Padre, que se ha callado salga limpia y a través de tu iglesia y pueda llegar a los oídos de todos, en todas partes, diciendo cuánto tú les amas, cuán deseoso tú estás de que se vuelvan a ti, cómo estás permitiendo lo que sea con tal de salvar, restaurar y bendecir. Ayúdanos a entender los tiempos, a responder a la altura de los retos que tú nos estás poniendo delante de tu palabra. Señor, ayúdanos a ordenar nuestras prioridades, a renovar nuestro pacto contigo y a volver a declarar para el mundo entero y para Puerto Rico, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aleluya, aleluya. Sea tu nombre bendito, Padre, por siempre y siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, hemos terminado este mensaje. Queremos que recuerden que te puedes volver a sintonizar con nosotros de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Lunes para escuchar el mensaje en labios de la hermana Sonia Nis García, martes y jueves en labios míos, miércoles y viernes en labios de la pastora Aida Mota.
Dios tiene palabra para ti. Él quiere seguirte hablando. Él quiere seguirte guiando. Él quiere seguir trayendo palabra profética. Aprovechalo. Y para respuesta a muchos hermanos que nos han preguntado, les recuerdo sus diezmos y ofrendas regulares a través de la ATH móvil. En el segundo renglón que dice pagar a un negocio, busca COASI, que es nuestro Centro de Orientación y Acción Social, es su diezmo u ofrenda a la iglesia. Y a través de ATH móvil yo no ATH móvil, yo no tengo ahí todo un sobre, porque quiero que la iglesia pueda escapar y no pueda seguir dando su. Le dije, muy bien, no se desespere, de aquí vamos a salir. Así que sea que puedas enviarlo a ATH móvil, tanta gente fiel que normalmente diezma y ofrenda, o que no puedas, guárdalo. Y en su momento llegará, porque sí, vamos a seguir operando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir saliendo a través de los medios. Y recuerda que también por la televisión, todos los viernes a las 8 de la noche escuchar con la repetición los domingos a las 12 de la medianoche y los miércoles a las 2 de la tarde. Igualmente, por redes 4.9 me pueden escuchar todos los domingos a las 7 de la mañana en solo palabra. Así que sobran las formas y maneras. Y así Dios tiene muchos otros siervos y siervas llevándote mensaje, palabra de aliento, de fortaleza, pero primero lo primero. Vuélvete a Dios y segundo, descubre la abundancia de provisión que hay en la mesa del Señor. Que Él te bendiga y que pases